Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 1. Una mañana nada ideal. ¿Yo era un hombre, creo? Sí. En algún momento del pasado fui un hombre. Un ser humano, de eso estaba seguro. No recuerdo mi aspecto, a qué me dedicaba ni siquiera mi género. Solo sabía que era un hombre, y eso es lo único que importa. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es un hombre, en realidad? Por lo que pude ver, no son más que un miserable cúmulo de secretos. Siempre hacen lo imposible por ocultar su lado más oscuro, tanto a los demás como a sí mismos. A sus amigos, a sus familias, incluso a sus confidentes y amantes más cercanos. Ya sea por autoprotección o por el bien común, siempre hay más cosas ocultas en las criptas de la mente humana. Supongo que eso significa que soy un hombre perfecto en esta nueva vida a la que me he visto inmerso de repente. Ágata azul acebo faceta 2B corte N2B, presentes en peridoto faceta G0T0 corte N0M para recibir instrucción y asignación. Desperté sobresaltada, con sensaciones extrañas inundándome a una velocidad que apenas podía comprender. Sentí como si me hubieran inyectado información en el cerebro. Miré mis manos, las extremidades, de un azul extraño, respondían a cada movimiento. Todo estaba mal, pero no entendía por qué. ¿Por qué el azul estaba mal? ¿Por qué esperaba una piel bronceada y áspera? La voz artificial resonó nuevamente. Ágata azul acebo faceta 2B corte N2B, presentes en peridoto faceta G0T0 corte N0M para recibir instrucción y asignación. Si no cumple por segunda vez, será sometida a un rejuvenecimiento inmediato. Reconocí ese término de alguna parte. Un recuerdo humano profundo, una serie, historias que había leído. Sobre un híbrido de roca, mitad humano, mitad alienígena, llamado Steven Universe. ¿Y yo soy Holly Blue Agate? ¿Soy Holly Blue Agate, de Steven Universe? Oh, no. Me callé al oír lo mal que sonaba. Mis piernas me llevaron hacia la salida, sabía de alguna manera que era la dirección correcta para encontrar al peridoto. ¿Cómo podía alguien orientarse en esos pasillos pálidos e idénticos? Ni siquiera había ventanas. Era como aparecer en un aeropuerto y llegar directo al vuelo sin saber a dónde iba. Ah, ya estás aquí. Por fin podemos empezar. Sentí un tic en el ojo al mirar a la gema verde, tan parecida a la que recordaba, pero extraña. Su gema estaba en la barbilla y su cabello apuntaba hacia arriba, como si su cabeza fuera una luna creciente. Parecida, pero distinta al dorito verde de mis recuerdos. Mientras la observaba, Peridot manipulaba una pantalla proyectada desde sus potenciadores de extremidades. Oí un golpe sordo a mis espaldas. No me moví. Aquí Peridot faceta G0T0 corte N0M preparando el módulo educativo para Holly Blue Agate faceta 2B corte N2B. Espere a que se descargue el módulo, conceptos básicos de seguridad. Descargar. HNG. Sentí algo conectarse a la parte posterior de mi cabeza, como si me enchufaran un cable al cerebro. Era imposible medir cuánto duró, pero años de entrenamiento, etiqueta, tácticas y métodos de enseñanza se grabaron en mi mente a la fuerza. Como soñar con ir a la escuela una noche y despertar sabiendo muchísimo, solo que una versión extrema, casi insoportable. Si aún fuera humana, habría tenido un aneurisma. Incluso con un cuerpo de gema, apenas podía soportarlo. Y de pronto terminó. El conector se retiró y desapareció. Mi mano se llevó instintivamente a la nuca, donde sentí mi gema por primera vez. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, era como si un dedo gigante me tocara entera a la vez. Descarga completada. Pasaremos a tu tarea.
Peridot seguía enfocada en su pantalla, desplazando glifos a una velocidad imposible. Aunque ahora podía leerlos, no podía seguirlos del todo. Aún así, capté algunas palabras: sistema, zoológico, sin liderazgo. Holly Blue Agate Faceta 2B corte N2B te asignan a una estación especial, otorgada por la mismísima Diamante Azul. Se acercó, y me enderecé. Se detuvo un instante, como si notara algo extraño en mí, pero lo ignoró. Este es el zoológico humano, ubicado en el sistema solar. Giró la pantalla hacia mí. Era una enorme estación descrita en un manifiesto. La estación es de gran importancia para nuestra Diamante y ha estado sin liderazgo desde la reasignación de la anterior Ágata. Tu deber es mantener el zoológico funcionando a su máxima eficiencia y asegurarte de que la seguridad de Cuarzo cumpla con sus funciones. Murmuré. Revisé la lista de humanos y gemas asignados. Pero algo faltaba, algo relacionado con cosas rosas, creo. Tendré que investigarlo más tarde. La pantalla volvió a su poder. Serás enviada en cuanto completes tu formación, ahora mismo. Sígueme al portal galáctico. Será más eficiente que organizar una lanzadera. Ese sí. La seguí mientras mis botas resonaban en los pasillos idénticos. Finalmente llegamos a una enorme entrada. Pilares gigantes de un metal desconocido se alzaban como si aplastaran el aire. Algo en la estructura me oprimía el pecho, una sensación que decía que lo que hubiera más allá no sería agradable. La seguí hasta un borde enorme. Abajo, gemas y máquinas excavaban profundos cañones. Un jardín de infancia. Pero en la realidad era peor de lo que recordaba de las caricaturas. Era repulsivo, como una cantera industrial multiplicada por 1000. La tierra ennegrecida no por guerra sino como si la vida hubiera sido drenada para alimentar al imperio. Si aún fuera humana, habría vomitado. Es una vista increíble, ¿verdad? Peridot sonrió orgullosa. Y yo solo asentí, con mi mejor sonrisa falsa. ¿Soy realmente un hombre? Sí. Un montón de secretos. Caminamos hasta una plataforma central donde múltiples gemas iban y venían. El pilar de luz nos envolvió, y recordé todo lo sucedido desde que desperté. Ideas, conceptos, emociones, todo mezclado, todo claro pero confuso. Como un río desbordado arrastrándome mientras intentaba no hundirme. Creo que sí. Soy un verdadero hombre. Solo soy un conjunto de secretos. Y en un instante, desaparecí. Capítulo 2. Al espacio, con trauma. Para ser honesta, volar por el espacio, recorrer sistemas solares y galaxias a velocidades incomprensibles es mucho más aburrido de lo que pensaba. No es que no fuera nada del otro mundo, pero le faltaba todo lo que buscaba en un viaje espacial. El sistema de teletransportación impedía ver nada durante el viaje, así que Peridot y yo nos quedamos mirando fijamente el vacío blanco que nos rodeaba durante todo el trayecto. No sé si es mi lado humano el que habla, pero ver el espacio es una de las principales razones por las que me interesaba. No poder ver nada durante el viaje me bajó aún más el ánimo. Por no hablar de que me privó de cualquier distracción. Ojalá tenga la oportunidad de detenerme y ver las estrellas cuando me separe de Peridot. ¿Será tan bonito como decía mi padre? La tormenta rugió en mi pecho, y al instante me arrepentí del pensamiento. Me froté los ojos para ocultar las finas lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Por qué pensé en ellas? Solo va a doler. No tengo espacio para el dolor. Todavía no. El extraño comportamiento pasó desapercibido para Peridot, concentrada en algún sistema de mensajería, probablemente informaba al zoológico de nuestra inminente llegada. No pude identificar a la persona que recibía el mensaje.
Dado que sus respuestas tardaban más que la escritura de la banana verde, probablemente no era otra Peridot. Quizás una amatista o Jasper. Me pregunto quiénes formaban la tripulación completa de la estación. Solo las Fametisto había más tipos de gemas involucradas. Si mis recuerdos y los detalles de los sistemas eran correctos, tendría que haber más que una fuerza de seguridad, personal de mantenimiento, gente para calcular órbitas y maniobrar los propulsores, y probablemente alguien para asegurar que los humanos del zoológico estuvieran ocupados mental y físicamente, entre otras cosas. La incomodidad me recorrió al pensar en esto último. No pienses en eso, Holly. Tienes trabajo que hacer. Por suerte, el viaje no duró mucho más, apenas unos minutos y mi reloj interno no fallaba. Cuando el tubo de luz se hundió en el suelo, un nuevo entorno nos rodeó de repente. Altas paredes metálicas iluminadas con un brillo similar al del sol, pero sin la calidez que uno esperaría. Era igual de frío e imponente que el portal anterior, solo que parecía extenderse más y envolverme por completo. Bien, hemos llegado a tiempo, dijo Peridot con tono estático y aburrido. Me animé un poco al recibir su atención, la luz reflejándose en su visera verde. Se espera que mantengas a los operarios en fila, bien organizados. Hay que mantenerlos concentrados en sus tareas y la estación funcionando a pleno rendimiento. Los sistemas a bordo proporcionarán atención automática a los humanos en contención, así que, a menos que ocurra una falla catastrófica del sistema, lo cual es improbable, no tendrás que involucrarte con los orgánicos. Salimos de la plataforma de salto mientras Peridot parloteaba sobre la importancia de la estación y su valor para los diamantes. A la salida había dos amatistas altas y corpulentas, una púrpura oscuro y la otra lila más claro. Parecían reírse de algo, pero se callaron al vernos. Se pusieron rígidas de forma antinatural. Jamás había visto a alguien pasar tan rápido de una charla casual a una estatua de piedra. Sus ojos quedaron fijos en mí, y pude percibir miedo bajo su intento de estoicismo. Me hizo sentir culpable, aunque no había hecho nada. Bien, parece que estas todavía siguen las órdenes de su última Ágata. Peridot casi no les prestó atención, pasando junto a ellas rumbo a donde quiera que fuéramos. La mayoría de los problemas disciplinarios no deberían requerir más que desintegrarlas o arrojarlas a una cámara de aislamiento, pero el uso de rejuvenecimiento puede concederse si alguna gema resulta ser un problema demasiado grande. Era el método principal de castigo de tu predecesor. Según los informes, eso aseguraba que estas gemas obedecieran las órdenes. Si aún tuviera corazón, me habría detenido ante lo que acababa de describir. Lo dijo con tal naturalidad, como si fuera una reprimenda menor. Pero esto era un asesinato. Matar una gema y borrar por completo su mente y recuerdos. Es un asesinato. Genial. Estoy investigando a una comandante que básicamente mataba y reiniciaba a cualquiera bajo su mando si no daba la talla. No me extraña que esas amatistas me temieran, para ellas soy el diablo esperando para condenarlas. Este es tu nuevo centro de mando, dijo mientras una puerta corrediza se abría, revelando una habitación grande, con un pequeño escritorio cubierto por una pantalla y una enorme ventana detrás. Los anillos de un planeta marrón dominaban la vista. ¿Era Saturno? Desde aquí puedes hacer transmisiones de emergencia, convocar gemas a reuniones y establecer contacto con cualquier nave que se aproxime y con sus comandantes. Recorrí la enorme sala, con un suelo y paredes tan altas que podrían albergar una casa. Tan inmensa como vacía, carente de personalidad y de vida. Qué irónico decirlo, considerando que esto era un zoológico. Se supone que la vida es asunto nuestro. Una vez que te hayas instalado en tu puesto, convoca una reunión con las cuarzos en el atrio principal. Tendrás que demostrarles que tú estás al mando a partir de ahora. Peridot giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta aún abierta.
Se detuvo, su fría mirada sobre mí. Asegúrate de mantenerlas a raya. Hay lugares en esta estación donde la actitud de una amatista no es aceptable. La puerta se cerró tras ella, dejándome sola en mi nueva oficina. Me quedé quieta unos instantes, preguntándome si regresaría para soltar otra bomba. Abriría la puerta de golpe y diría, por cierto, Diamante Azul estará aquí mañana para una inspección. Buena suerte. Esa sería mi suerte. Solté una risita sin gracia. Como todo desde que llegué, solo era una distracción de. Me miré, los colores azul y blanco de mi cuerpo extraño y deforme abofeteándome. Las imágenes, sonidos y sensaciones estaban tan mal. Me llevé las manos a la cabeza, intentando aliviar un dolor inexistente. ¿Dónde están mis orejas?, murmuré, dándome cuenta de que no estaban. Palpé mi cabeza, los lados, el pelo. Nada. ¿Por qué no estaban? Me recosté contra la pared, dejando que las emociones reprimidas salieran por fin. Las lágrimas cayeron libres, pero ni siquiera se sentían bien. No tenía la nariz tapada ni sollozos ahogados. Todo estaba mal. Palpé mi cuerpo, pero nada era familiar. Este cuerpo puede parecer humano y azul, pero era tan distinto que supe que ya no lo era. Me faltaban tantas partes del cuerpo, partes en las que nunca había pensado, pero cuya ausencia ahora era imposible de ignorar. Las uñas, la piel flácida de los codos, las rótulas. La lista era interminable. No siento los dedos de los pies, murmuré mientras las lágrimas seguían cayendo. Pasé las manos por mis pies, buscando las partes que faltaban. Solo entonces noté que los talones eran mis pies. Nada de esto está bien, dije en voz baja. No estoy bien. Intenté secarme las lágrimas, mirando por la ventana el inmenso planeta al lado de la estación. La vista apenas lograba distraerme de la oleada emocional que aún me embargaba. Mi vista se nubló de nuevo frente al cielo estrellado lleno de planetas. Los humanos han gastado miles de millones de dólares para escapar de la Tierra y de sus propias limitaciones orgánicas. Pasé un dedo por mi gema, sintiendo el suave corte de la piedra. Y aquí estoy, deseando con todas mis fuerzas volver. Extraño, ¿verdad? Capítulo 3. Habrá algunos cambios. Era difícil calcular cuánto tiempo pasé simplemente lamentando la pérdida de mi vida y mi cuerpo apoyando la cabeza contra las paredes blancas, vacías y estériles. Todo terminó recordándome a un hospital, la misma frialdad e indiferencia, la misma ausencia de colores y la abrumadora sensación de pavor y miedo. El único respiro de mi espiral de autocompasión era la luz de las estrellas que brillaba más allá de la ventana. Su vibrante resplandor me proporcionaba una pequeña pero muy necesaria distracción de mi nueva situación. Observaba los anillos del planeta con una concentración absoluta, contando sistemáticamente cada anillo que orbitaba el gigante gaseoso. Cada partícula de color brillaba de una forma que nunca había visto en fotografías. La diferencia entre ver esas imágenes y contemplar el inmenso planeta en persona era indescriptible. Desde esta estación estaba lo suficientemente cerca como para poder ver algunos de los fragmentos que formaban los anillos del planeta. Era como si cada trozo de hielo, polvo y roca cantara su propia canción de luminiscencia. Reflejando la luz de estrellas muertas miles de veces, enviando las ondas a través de un laberinto inmenso antes incluso de llegar a mis ojos. La visión era de alguna manera sobrecogedora. Era como si me hubieran arrancado de mi cuerpo para contemplar la majestuosidad del universo, algo más allá de todo lo que jamás había conocido. No borró la incomodidad y la tristeza que de repente me abrumaban, pero la idea de ser técnicamente la primera mente humana en ver algo tan mágico con mis propios ojos era reconfortante solo un poco. Bueno, supongo que debería ponerme a hacer mi trabajo, dije con voz que resonó en la habitación mientras finalmente me ponía de pie sobre mis tacones.
Caramba, ¿quién iba a pensar que terminaría dirigiendo prácticamente un zoológico alienígena? Mis padres nunca me lo perdonarían. Todo por una mala experiencia con las cabras. Ignoré la mezcla de nostalgia y tristeza que intentaba aflorar y decidí que mi ordenador necesitaba una investigación exhaustiva. La maquinaria mostraba información básica sobre el estado de la estación junto con algunos registros e informes de incidentes que supuse eran restos de la anterior Ágata. Y hay muchas, suspiré sin poder evitarlo, frunciendo el ceño por un instante. Vaya manera de complicarme la vida torpe. Solté una risita al usar el infame insulto de Peridot antes de abrir otra pestaña de información. Era una lista detallada del personal de la nave con una descripción mucho más completa de cada gema asignada a la estación así como de su función. Era básicamente una tripulación mínima, para decirlo sin rodeos. Había aproximadamente 200 gemas en total para toda la instalación. Nada ideal para algo de este tamaño, especialmente para una estación destinada a mantener la vida humana y además albergar algo más. Me froté la cara con la mano haciendo una mueca al recordar algo. Tenía algo que ver con el color rosa, ¿verdad? Porque no puedo recordarlo. Algo que investigaré después. Primero el trabajo. Ahora que lo pienso bien, entiendo cómo terminó así. Esta estación y sus habitantes se mantenían principalmente por el bien de Diamante Azul, cierto. Probablemente los demás diamantes no querían desperdiciar más recursos de los necesarios en un lugar que no aportaba ningún valor físico ni productivo. Sin embargo, gracias a esta lista descubrí otra información crucial. Lo principal que vi fue que había un equipo de mantenimiento. ¡Qué buena noticia, incluso excelente! No quiero tener que pedir ayuda externa cada vez que algo falle o se dañe. O peor aún, tener que depender de las amatistas para que lo arreglen. Si nos guiamos por la de la serie, desde luego no son mecánicas. Pero ese alivio no duró mucho, ya que me di cuenta de que el equipo solo constaba de una persona. La única integrante del equipo responsable de asegurar que la instalación no implosionara era una sola Peridot. Tuve que reprimir un gemido al verla, temiendo estar en su lugar. La cantidad de trabajo que probablemente le asignaban era excesiva. Debería intentar solicitar más apoyo técnico para la estación, tamborileé con los dedos mientras observaba la designación completa de Peridot en la pantalla FACIT C4D2CUT2GR. Su perfil revelaba a una Peridot con cabello color limón y una gema justo donde debería estar su nariz, además de una visera recta que oscurecía la mitad superior de su rostro. Probablemente no valga la pena el esfuerzo. Seguramente lo rechazarían por ser un despilfarro de recursos valiosos. Aún así, tendré que ver si puedo hacerle una evaluación de bienestar. En realidad, ahora que estoy analizando la carga de trabajo individual, esto es atroz. Deslicé el dedo hacia abajo en la tercera pantalla para ver una representación en capas del zoológico antes de volver a observar los puestos de cada miembro de seguridad. Este lugar está probablemente en la zona más tranquila de la galaxia y sin embargo el 99% del personal es solo seguridad. Y ni siquiera está bien organizado. En serio, no lo estaba. Había un par de guardias quartz apostados en cada intersección importante de la estación, tan apiñados que su visión se superponía enormemente. Literalmente no tenía sentido que al menos un tercio de esos puestos existieran, dado que casi todos eran pasillos rectos y cualquiera que estuviera cerca de una puerta podía ver casi todo el pasillo. Al menos podrían hacer algunas patrullas a pie. Pero no, los cuarzos están hechos para quedarse quietos durante semanas. Noche tras noche, día tras día, vigilando el mismo maldito pasillo durante cientos o incluso miles de años. No me extraña que Holly o yo, supongo, no pudiera controlarlos. En la serie son como un grupo de niños obligados a sentarse en un aula vacía durante milenios. Probablemente nunca han tenido un descanso en todo ese tiempo, salvo cuando la Ágata anterior los aparta de su puesto por algún motivo. Está claro que hace falta un nuevo horario. Abrí una nueva pestaña en mi monitor y empecé a anotar cada gema y a preparar el nuevo horario.
Ojalá este les permita vivir un poco más. Al final acerté con la cantidad de puestos que podía eliminar. Calcular cuántos lugares estaban vigilados y cuáles realmente necesitaban protección fue un proceso largo. Pero al final teóricamente podía prescindir de un tercio de mis cuarzos y enviarlos lejos. Pero ¿por qué demonios haría eso? Lo que terminé creando durante las últimas 4 horas fue un nuevo horario que rota al personal aproximadamente cada 8 horas. Todos los cuarzos se dividieron en 3 grupos y mientras los grupos 1 y 2 cumplían con su deber, el tercer grupo tenía tiempo libre. Una vez que se les acababa el turno, el grupo 1 descansaba, luego tomaba el lugar del grupo 2 y así sucesivamente. Todavía no era la mejor situación, al menos desde mi punto de vista, pero era muchísimo mejor que el abuso casi total que existía antes. Quien vio este circo y pensó que era eficiente, despídanlos de sus trabajos y luego dispárenlos con un cañón. Bueno, supongo que lo único que queda por hacer ahora es dar ese anuncio. Murmuré mientras miraba las pantallas. Tras observarlas un segundo me di cuenta de que ni siquiera entendía cómo las estaba usando. Era como si mis dedos se movieran por puro instinto. ¿Será por ese módulo educativo? Ahora no es el momento. Encontré lo que buscaba, una especie de sistema de megafonía o al menos algo parecido. Me quedé paralizada un instante y mis ojos se posaron en las enormes paredes blancas que me rodeaban. Por un momento me pregunté si esto realmente podría ayudar o si estaba cometiendo un grave error. ¿Acaso mi decisión empeoraría las cosas para ellos? Maldita sea Holly, no lo sabrás hasta que lo hagas, gruñí antes de pulsar el último botón. No se oía ningún sonido que indicara que se estuvieran haciendo anuncios, pero de alguna manera supe que estaba encendido. Tragué saliva instintivamente, una sensación fantasma de sequedad me invadió la garganta. Bien, hagámoslo. Aquí Holly Blue Agate Facet to be cut and to be. Todas las gemas deben presentarse en el atrio principal de inmediato. Mi voz resonó un instante más allá de las paredes antes de que el eco finalmente se disipara. Solté el botón digital con un suspiro profundo, reclinándome en mi asiento para mirar al techo. Y ahora viene lo difícil: hablar en público. Decidí esperar un poco para que todos tuvieran tiempo suficiente para llegar al punto de encuentro antes de salir con una pantalla pequeña en la mano mientras la puerta de mi oficina se cerraba tras de mí. Mis zapatos resonaron contra el suelo metálico mientras me ocupaba de dar un último repaso al nuevo horario. Por suerte todo parecía estar en orden, así que solo quedaba. ¡Ahom! Bajé la vista de la pantalla y vi que había chocado con una chica bajita y robusta de color rojo, vestida con el uniforme estándar de cuarzo y con una gema igualmente vibrante en el hombro izquierdo. Una parte de mi mente la reconoció rápidamente como miembro de las Fametist, pero lo descarté enseguida para atender a la gema, que parecía confundida. ¿Estás bien, Cuarzo? Los ojos color mandarina se clavaron en los míos con una expresión de sorpresa que luego se transformó en miedo. Intenté tenderle la mano, pero me quedé paralizada cuando retrocedió. Lo siento mucho, mi Ágata, no quería faltarte al respeto. ¿Faltarme al respeto? ¿Cómo es que chocar conmigo es una falta de respeto, maldita sea? No es nada, Cuarzo. Apreté los labios ligeramente. Continúa. Pero yo. Continúa. No alcé la voz, sino que separé las palabras esperando que no sonaran demasiado duras. Por suerte la pequeña gema decidió obedecer la orden en lugar de seguir suplicando y salió corriendo hacia el atrio. Me aparté y observé cómo la pequeña gema del tamaño de una preadolescente huía de mí como si yo fuera un monstruo a punto de cazarla. Por un instante me miró de reojo y noté algo, un cambio. Fue tan breve como sutil, pero casi parecía que había visto algo que la afectó. Por un breve segundo sus ojos pasaron de la cautela y el miedo a la sorpresa y la confusión. Otro suspiro profundo se me escapó mientras se daba la vuelta y desaparecía de mi vista. Supongo que te doy la bienvenida al zoológico humano.
Capítulo 4. Conoce a las gemas. El atrio principal era bastante más pequeño de lo que esperaba. No sé qué tan grande lo imaginaba, pero tenía más o menos el tamaño de una cafetería escolar o quizá de una cancha de baloncesto. No era diminuto, fácilmente cabían todas las gemas de la estación, pero con todos los cuarzos formando una formación espaciada, apenas entraban. Varias estaban prácticamente pegadas a las paredes. Susurros resonaban por todas partes mientras observaba a escondidas a cada gema que podía ver, parada fuera de las puertas abiertas. Una parte de mí solo quería mirarla sin miedo por un rato. Me preguntaba cómo se comportaban cuando creían que nadie las veía, cómo eran cuando pensaban que no las estaba observando. Había una energía extraña, a pesar de lo tranquilas que parecían las conversaciones. Me recordó a un aula enorme con estudiantes intentando bromear durante la clase. Mientras seguía observando desde la puerta, una de ellas me vio. Era la misma gema roja bajita con la que había chocado antes. Ya estaba firme, pero al verme se puso rígida al instante, igual que las otras dos. Si las gemas pudieran sudar, estaría empapada por las miradas que me lanzaba. Tras alternar varias veces la vista entre el frente y yo, la gema azul alta a su lado se dio cuenta. ¿Qué te pasa, Cornalina? ¿Crees que la nueva Ágata te va a fijar como antes? Otra vez. Ah, claro. Mi predecesora tenía favoritas. Otro problema más que añadir a mi lista. La gema más grande se relajó, pero su expresión pasó rápidamente a preocupación. Oye, ¿dónde miras? ¡Oh cielos! Ambas se quedaron rígidas, y los murmullos de la más alta atrajeron la atención de todas. Fue como ver un incendio propagarse, las gemas pasaban de estar animadas a petrificadas. Crucé miradas con varias antes de apartar la vista cuando vi por 10ª vez el mismo rostro aterrorizado. Dolía ver esa mirada dirigida a mí. Por ahora, déjate llevar, Holly, murmuré antes de entrar del todo. El taconeo de mis zapatos resonó con fuerza mientras avanzaba lentamente, intentando observar mejor a las gemas de atrás. La mayoría se veía casi igual, salvo por la posición de sus gemas, pero reconocía algunas de las Fametist. La Jasper delgada sobresalía a pesar de estar casi al fondo. Pero no encontraba a Peridot. ¡Qué raro! Me detuve en el centro del espacio abierto, observando la formación casi idéntica de gemas. Era intimidante, pero la inquietud en sus rostros lo suavizaba un poco. Bien, ¿cómo abordo esto? Lo mejor será ir al grano. La mayoría no quiere discursos más allá de recibir órdenes. Excepto para inflar el ego, pero eso no me interesa. Como ya escucharon, soy Holly Blue Agate Facet 2B Cut N2B. A partir de este momento daré todas las órdenes relacionadas con sus asignaciones. Se ha añadido una nueva rotación para todos los puestos de seguridad y mantenimiento. Eso incluía prácticamente todo, pero nadie me corrigió. Tenemos un equipo de mantenimiento, oí susurrar antes de que lo callaran con un SHHH. Todos se dividirán en 3 grupos y recibirán un nuevo puesto. Cada grupo trabajará en su asignación durante 2 turnos consecutivos y luego tendrá un turno de descanso. Habrá actualizaciones periódicas para ajustar los horarios y podrían considerarse reasignaciones más adelante. ¿Alguna pregunta? Nadie habló, aunque varias gemas se miraron confundidas. Resistiendo un suspiro, continué. Tienen permiso para hacer preguntas sobre el nuevo sistema. No habrá castigos. Intenté calmarlas, pero muchas parecían creer que era una trampa. El silencio se volvió pesado. Mi Ágata, yo, tengo una pregunta. Todas las cabezas giraron hacia la voz. Era la gema roja, cornalina, en rígido saludo de diamante. Incluso escuché algunos jadeos. ¿Qué ocurre, Cuarzo?
Si fuera humana estaría temblando. La pobre parecía a punto de llorar. ¿Qué significa exactamente recreación, mi Ágata? Por las estrellas, murmuré, ignorando cómo varias gemas se pusieron aún más tensas. Recreación es simplemente tiempo libre fuera de sus deberes, donde pueden socializar y pasear. Lo que hagan con ese tiempo depende de ustedes, siempre que eviten áreas restringidas. ¿Alguna otra pregunta? Sus ojos naranjas vacilaron. No, mi Ágata. Mentira evidente. Muy bien, asentí, revisando la tableta. Una vez que comience el nuevo horario, haré anuncios para indicar los cambios de turno. Cuando la rutina esté perfeccionada, habrá un panel en el atrio con actualizaciones en vivo. Formen una fila india con separación de un cuarto de la distancia estándar. Iré pasando para asignar posiciones y grupos. Si tienen problemas, vayan a mi oficina. No hubo mucha dificultad, aunque algunas parecían incómodas. 8XG, Grupo 1, Pabellón 5D. Saludó y se fue, dedicándome una última mirada, como todos los demás. La ignoré y seguí. 8XL, Grupo 3. Por ahora puedes retirarte, cuando retomes funciones, estarás en el pabellón 2F, cerca de la zona de aterrizaje. Su expresión se iluminó. Contuve una sonrisa mientras prácticamente saltaba de alegría. Verlas felices era agradable. Y por último, sí. Cornalina, ¿verdad? No levanté la vista, ya sabía qué cara ponía y no quería verla. Estás en el grupo 3, correspondiente a la parte recreativa de tu horario. Cuando te toque tu puesto, será en el pabellón 2C. ¿Qué quieres decir, justo al lado de tu oficina? Consulté el minimapa. Sí, estaba justo al lado. Qué coincidencia tan extraña, murmuré, exasperada. Asignarla tan cerca justo después de asustarla, seguro pensaría que era un castigo. Maldita sea. Esto solo empeora. Puedes retirarte, Quartz. Siéntete libre de recorrer la estación y hablar con las demás. Me di la vuelta para irme. Quería tranquilizarla, pero algo seguía inquietándome. Durante toda la reunión, ni una sola vez había visto a la única peridot de la estación. Y considerando cómo la anterior Ágata trataba a sus gemas, eso no era una buena señal. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 5, Primer contacto. ¿Dónde demonios está esa maldita peridot?, murmuré para mis adentros mientras caminaba por lo que debía ser el pasillo número 1000. Los guardias me vieron acercarme e interrumpieron su conversación, pero seguí ignorándolos como había hecho con los anteriores. En lugar de eso continué trasteando con un mapa de la estación, marcando otra zona en mi tableta a mi paso. He mapeado toda la estación buscándola. Tiene que haber algo que se me escapa. Con un suspiro comencé a regresar a mi oficina, una inquietud disfórica invadiéndome mientras repasaba las posibilidades en mi cabeza. La otra Ágata la desintegró o peor aún la hizo añicos. No, eso no tiene sentido. La estación se estaría desmoronando si ella no estuviera aquí, especialmente considerando que esta instalación ha estado flotando en el espacio durante miles de años. Incluso las estructuras en la Tierra comenzaron a deteriorarse después de él. Me llevé una mano a la frente intentando aferrarme a mis pensamientos. Lo tenía justo ahí, en la punta de la lengua. Sé lo que quiero decir, pero es como si el pensamiento se hubiera desvanecido de repente y se me hubiera escapado entre los dedos como arena. Eso no es buena señal, ¿verdad? Retiré la mano observando la extremidad azul alienígena. No pude evitar notar lo carente de rasgos familiares que era.
Le faltaban las imperfecciones que reconocía en mi propio cuerpo. No tenía cicatrices de la infancia ni arrugas en los dedos, incluso aceptaría una uña encarnada. Algo familiar a lo que aferrarme, algo distinto a la extraña forma nueva en la que me habían obligado a adoptarla. Pero ese es solo una parte del problema, no, susurré. Más que tener un cuerpo alienígena, algo le está pasando a mi mente, ¿verdad? Era algo sutil, oculto en los rincones de mi ser. Al principio ni siquiera lo noté, pero cada vez que intentaba pensar en la madre de Steven o en las cosas que hizo, parecían desvanecerse. ¿Qué es? ¿Quién me habrá hecho esto? Revisé distraídamente otra sección de la nave en mi mapa sin lograr una vez más encontrar a la gema que buscaba. Tras una rápida consulta al mapa me di cuenta de que había registrado toda la estación desde la cima hasta el fondo excepto el zoológico, pero allí no se permitía la entrada a ninguna gema salvo en caso de emergencia. Y encima su presencia activaría los sensores. Seguro que me estoy perdiendo algo. Me di la vuelta ignorando la leve incomodidad que sentía con el calzado extraño, sobre todo al sentirlo como si fuera parte de mi cuerpo. Últimamente parece que me pierdo muchas cosas. Miré hacia la tableta y vi que casi era la hora del primer cambio de turno, así que, con todas esas emociones extrañas abrumándome, regresé a mi impecable oficina blanca. Tal como había hecho buscando a Peridot, pasé junto a varios grupos de guardias de cuarzo en mi camino de vuelta. Hice lo posible por ignorar las miradas temerosas que me dirigían, pero no pude evitar sentirme sorprendida por el aura de curiosidad en algunos de sus ojos. ¿Qué demonios me miraban?, pregunté una vez que las puertas se cerraron tras de mí. No puede ser por el nuevo horario, solo un tercio de ellos ha tenido un descanso. ¿Les permití hacer preguntas durante el anuncio? ¿Será suficiente? Caramba, están pasando tantas cosas y aún así no entiendo ni la mitad. Ja ja ja, todo un Ágata. Solté una risita autocrítica mientras caminaba alrededor de mi escritorio, buscando toda la información posible sobre la gema verde desaparecida. Solo enfréntalo poco a poco, Holly. Haz una lista y ve tachándolos. Prácticamente no hay nada sobre ella. Ni una sola mención de la anterior Ágata, ni de nadie que la precediera. ¿Qué? ¿Esta estación la mantiene un fantasma? Ni informes de incidentes, ni castigos registrados, ni siquiera, ¿eh? ¿Qué es esto? Amplié una pestaña que vi a un lado y leí rápidamente el contenido. O al menos intenté leerlo. Espera, ¿qué demonios es esto? Tuve que detenerme y releer varias veces. La redacción era lo que solo podría describir como el equivalente gema al inglés victoriano. Uf, pensé que había dejado esto en el instituto. Un suspiro de fastidio escapó de mis labios mientras intentaba descifrar mentalmente el enredo de descripciones floridas y comparaciones, condensándolo finalmente en un par de frases sencillas. Vale, así que es una orden permanente. Una que data de la fundación de la estación en nombre de Diamante Rosa. Vaya, esto no pinta bien. Seguí bajando por la descripción hojeando solo una larga explicación sobre la importancia de la estación para la ilustre Diamante Rosa. Uf, ni siquiera sabía que alguien pudiera ser tan adulador. Es como la versión de Holly en la serie, pero 1000 veces peor. De acuerdo. Peridot Facit C4 de 2Q2GR. Órdenes permanentes, túneles de mantenimiento. Permanecer hasta que nuestra ilustre Diamante se digne reforzar el departamento. ¿Acaso ha estado escondida tras los muros todo este tiempo? Volví a mirar el mapa bajando la vista hasta una pestaña completamente distinta con un mapa aparte de los túneles de acceso y los paneles de mantenimiento. ¿Por qué demonios esto no estaba en el mapa normal? Grité a mi monitor conteniéndome para no golpear la mesa con el puño cerrado. Uf, con razón nadie antes que yo se había encontrado con Peridot. Le dijeron que esperara en los túneles de servicio hasta que llegaran más Peridot,
pero debido a las órdenes de Diamante Amarillo ninguna llegó. Y entonces debieron olvidarse de ella. Me senté en mi silla con la cabeza entre las manos. Maldita sea, ha estado ahí dentro desde que terminaron la estación. Eso debe ser 5 o 6 mil años. ¿Seguirá viva? En ese momento un pitido sonó en mi tableta indicando que era hora del primer cambio de turno. Con un gemido me levanté de la silla y abrí la red de comunicaciones de la estación. Espero que la espera no haya sido muy dura para ella. Y con eso comencé a transmitir. Tras terminar el cambio de turno salí de mi oficina y vi a varios soldados cuarzo pasar frente a la puerta, muchos con expresión de confusión. Parecían estudiantes intentando orientarse el primer día de clase. Muchos se sorprendieron por mi repentina aparición, el terror en sus ojos solo parecía aumentar su deseo de encontrar su camino, aparentemente solo para alejarse de mí. Me dolió un poco ver tantas caras así. Ocúpate de eso luego, Holly. Tienes que encontrar a esa Peridot. Abrí el nuevo mapa en mi tableta. Si no me equivocaba, había una entrada al final del pasillo. ¿A mi derecha? No, esa es a mi izquierda. Al girarme hacia la entrada oí un par de voces que aumentaban de volumen rápidamente. Levanté la vista un instante y vi que era Carnelian hablando con un cuarzo azul más alto. No pude entender lo que decían con exactitud, pero alcancé a oír las palabras Nueva Ágata y Castigo pronunciadas en tono interrogativo. El sonido tan familiar de mis tacones contra el suelo captó de inmediato su atención, interrumpiendo rápidamente su conversación. Sin embargo, en lugar de seguirles el juego como probablemente esperaban, me dirigí a la pared interior y comencé a buscar mientras miraba el mapa. El panel de acceso debería estar por aquí, ¿no? Oí un ruido detrás de mí mientras deslizaba la mano por la superficie metálica lisa, hasta que una sombra comenzó a moverse por la pared a mis espaldas. Mi Ágata. ¿Qué haces? Intento abrir la puerta de los túneles de acceso, debería estar, aquí está. Era casi imposible sentirlo, incluso notando la ligera hendidura en la pared. Al presionarlo apareció un botón del tamaño aproximado de una mano, que se hundió en la pared antes lisa con un brillo rosado. Una sección de la pared se iluminó con un tono rosa intenso similar y se hundió hacia atrás antes de partirse por la mitad y revelar un nuevo pasillo mucho más oscuro. Eso estuvo ahí todo el tiempo, oí decir a Carnelian a mis espaldas. Sí, pero como estaba completamente al ras de la pared, con el tiempo se olvidaron de él, junto con todo lo que estaba sellado detrás. Di un paso adentro buscando algo de interés. Al no encontrar nada que me llamara la atención me giré para mirar las caras de desconcierto de los dos soldados. Buscaré aquí una gema que dejaron dentro, así que si no regreso para el próximo cambio de turno reúnan un escuadrón de soldados para intentar el rescate. ¿Qué? Oigan, esperen. Las voces de los guardias de cuarzo se apagaron al instante cuando las puertas se cerraron de golpe. Probablemente no era necesario pedirles que organizaran un equipo de búsqueda, pero sin duda sería buena idea estar preparado para cualquier eventualidad. Bueno, básicamente tengo que registrar toda la estación otra vez, no, me quejé mientras comenzaba a caminar por el oscuro y cálido pasillo. Fue una experiencia bastante desconcertante considerando todo. Hasta ahora la estación se parecía mucho a lo que recordaba y con lo que estaba familiarizada, enormes paredes limpias y una iluminación brillante que cubría cada rincón. Esto en cambio me trajo recuerdos de Alien Isolation. Las únicas fuentes de luz estaban en los bordes del suelo donde se unían con la pared y apenas iluminaban lo suficiente como para delinear ligeramente el pasillo. Las paredes ya no tenían el mismo acabado metálico liso de antes, en su lugar había cableado expuesto y otros componentes eléctricos que apenas reconocí. Bueno,
parece que todo funciona y está codificado por colores, susurré para mí misma con una creciente sensación de incomodidad al oír el eco de mi voz. Eso es una buena señal para la supervivencia de Peridot, pero surge una pregunta, ¿dónde está exactamente? Usando mi tableta para iluminar el interior de la estación comencé a explorar el santuario. Los pasillos negros e inquietantemente largos solo estaban interrumpidos por algún que otro panel verde brillante, que casi parecía un refugio de un videojuego de terror donde estarías a salvo de los monstruos. ¡Ja! Grité al sentir algo frío en el talón, lo cual, sumado a que podía sentirlo como parte de mi cuerpo, fue tan incómodo como sorprendente. En un instante me giré para iluminar lo que me había tocado, revelando una pequeña máquina que parecía asemejarse a los robonoides que recordaba de la serie. Sin embargo, algo era claramente diferente. Era más voluminoso que los de la serie y sus extremidades aún estaban completamente unidas al cuerpo principal en lugar de la tecnología antigravedad que recordaba. ¿Un modelo antiguo tal vez? Tendría sentido dado el tiempo que probablemente llevaba sellado este lugar. El cuerpo también parecía desgastado por el tiempo y el uso general, con pequeños rasguños y marcas de soldadura en su superficie por lo demás lisa. Era evidente que esta máquina había sido muy usada y creo que está bastante claro quién era su dueño. Supongo que te seguiré, entonces, le dije a la pequeña máquina, que a su vez me ignoró y continuó su camino. El robot era casi tan alto como mi rodilla y se movía con un andar que me recordaba a un escarabajo gigante. Bueno, un escarabajo esférico que solo tenía 4 patas, pero un escarabajo al fin y al cabo. Lo mismo, pero distinto. No sé exactamente cuánto tiempo seguía la pequeña máquina, pero tras varias paradas donde me senté a observar cómo reparaba diversos cables expuestos y otra maquinaria, finalmente me condujo a un espacio al que parecían llevar todos los túneles. Un espacio circular con salidas en casi todos los ángulos que presumiblemente conducían a diferentes partes de la estación. Investigué la enorme sala y noté que solo algunos de los túneles, el mío por suerte incluido, tenían pasarelas flotantes que llevaban a una plataforma circular en el centro. Tras un momento de asombro comencé a caminar hacia el inmenso espacio teniendo mucho cuidado de mantenerme alejada de los bordes sin protección de la pasarela. Una vez en el centro pude distinguir una silueta verde y amarilla cuyos dedos tecleaban diligentemente en un par de pantallas flotantes. Veamos, el reactor funciona dentro de los parámetros aceptables y el consumo de energía ha bajado un 8,3%. Si diluyo esa energía extra podría aumentar la potencia de las defensas de la estación, si hasta las estrellas saben que apenas tenemos defensas en este pedazo de metal. Era una voz que me resultaba demasiado familiar. Esa voz nasal con un tono de irritación constante que solo había escuchado a través de una pantalla. Perido. Ah, por fin. Me interrumpieron cuando la gema frente a mí giró para mirarme, permitiéndome ver su rostro y su figura por completo. Empezaba a pensar que me habían olvidado. Observé el rostro que hasta ese momento solo había visto en tabletas de datos, con la mirada fija en la expresión de la gema mientras se transformaba en una mueca de fastidio. Dime, mi Ágata. ¿Qué demonios te ha retenido tanto tiempo? Capítulo 6. La primera revelación de Peridot. Hubo un instante de pausa mientras nos mirábamos, un silencio interrumpido solo por el ruido de los viejos robonoides y la maquinaria pesada que resonaba en la enorme cámara. Tardé más de lo que hubiera querido en comprender lo que acababa de suceder, aún atónita por la desfachatez con la que me habían interrumpido. Tuve que contenerme para no quedarme boquiabierta. Los cuarzos apenas se atrevían a mirarme, y sin embargo, esta gema me cortó la palabra con tanta indiferencia. Aunque, en cierto modo, me pareció una grata sorpresa. Un alivio ante las constantes miradas de terror y evasión. Me sacudí el ensimismamiento y di un paso hacia la gema verde, algo más baja que yo.
Peridot 2GR, soy Holly Blue Agate Face. Holly Blue Agate. La voz de Peridot resonó con un chillido agudo, acercándose a paso ligero a mi cara con los ojos entrecerrados. Me miró de arriba abajo mientras una de sus pantallas flotaba tras ella. Cuando pareció verme lo suficientemente cerca como para reconocer que sí era un ágata azul acebo, abrió una nueva ventana en su pantalla con un resoplido incrédulo. No deberías estar aquí, dijo con indiferencia, revisando la información en su dispositivo. Dio un paso atrás, con la mirada oscilando entre mí y la pantalla. El ágata que llegaba debía ser un ágata roja, no tú. Claramente te dieron información errónea si de verdad crees que estás en el lugar correcto. Me incliné ligeramente hacia atrás mientras la Peridot se acercaba cada vez más, casi nariz con nariz, para luego pasar de largo y detenerse. Sus cejas se fruncieron con fastidio al no encontrar lo que buscaba. Debería estar aquí. Las órdenes para la nueva ágata deberían estar con las demás órdenes permanentes, así que ¿por qué no están? Dudó un instante, antes de negar con la cabeza y retomar su tono de sermón. Bueno, si de verdad eres mi nueva ágata, ¿dónde están las otras nuevas Peridots? Se suponía que vendrían contigo. No pude evitar sentirme incómoda ante su comportamiento. ¿Qué información era esa? ¿Quién había hablado de nuevas Peridots? No vienen. Querrás decir que todavía no vienen. No, quiero decir que no van a venir. Para nada. Me crucé de brazos, observando cómo los ojos de la mecánica reflejaban una variedad de emociones hasta detenerse en la incredulidad. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero la interrumpí antes de que pudiera empezar. El personal y los recursos de la instalación se han reducido drásticamente debido a la actual crisis de recursos. Todas las Peridots no esenciales están siendo reasignadas a jardines de infancia, naves de guerra y otras instalaciones de producción. Eres la única Peridot que recibirá esta estación. Disculpa, ¿acabas de decir escasez de recursos? Asentí. Una teoría comenzaba a formarse en mi mente sobre su evidente falta de información. ¿Cómo es posible? Con los recursos que llegan de la nueva colonia debería haber gemas de sobra para enviar aquí. Sobre todo para un lugar construido a medida para nuestro diamante. Nueva colonia, ¿a qué colonia perteneces? La gema verde me interrumpió, alzando las manos con exasperación. A la colonia terrestre, gritó, el eco resonando a nuestro alrededor. Me tensé al comprender algo inquietante. ¿En serio? ¿Cómo se supone que eres la ágata del nuevo zoológico humano de diamante rosa si no sabes estas cosas? Espera, diamante rosa, pregunté, bajando la voz a medida que las piezas encajaban. Peridot alzó la cabeza con orgullo, su gema brillando, como si quisiera expresar superioridad. Peridot, ¿cuánto tiempo crees que llevas aquí? ¿MMM? Abrió los ojos con un zumbido, procesando lentamente mi pregunta. Bueno, me pareció mucho tiempo, pero no diría que más de 10 órbitas terrestres. ¿Por qué? ¿O no? Levanté una mano, frotándome la frente para aliviar un dolor inexistente. Peridot, comencé con un temblor suave en la voz. Esta estación se terminó hace casi 6.000 años terrestres. Debía de ser el aislamiento total lo que le había distorsionado la noción del tiempo. Había oído de casos similares en mi vida anterior. Una mujer española pasó más de 500 días en una cueva y perdió completamente la noción del tiempo al no poder medir los días. Creía que solo habían pasado 160. Y Peridot pensaba que solo habían pasado unos pocos años, apenas perceptibles para una gema. ¿Qué? Su voz era ahora un susurro. Estás bromeando, ¿verdad? Sí. Estás bromeando. No puedes bromear conmigo con algo así aunque seas un ágata.
Voy a presentar una queja ante los tribunales superiores y... Su perorata se desvaneció cuando vio que mi expresión no cambiaba. Una mirada de horror comenzó a dibujarse en su rostro. Es una broma, ¿verdad?, logró articular, con lágrimas formándose tras su visor. Una parte de mí quería decir que sí, admitir una broma cruel solo para evitarle el sufrimiento, pero no pude. No sé si era mi lado Ágata o mi lado humano, pero sabía que mentirle o ocultarle esto solo la lastimaría más adelante. Irónico, considerando que toda mi existencia se basa en mentiras y secretos. Lo siento, respondí. Eso bastó para derrumbarla. Sus dos pantallas flotantes cayeron al suelo con un estrépito y acto seguido cayó de rodillas. 6000 años, repitió incrédula, antes de mirarme. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué me dejaron aquí esperando tanto tiempo? No puedo decirte nada sobre las acciones de las otras gemas, ni explicar por qué hicieron lo que hicieron. No soy ellas. Descrucé los brazos y le ofrecí la mano. Observó mi gesto sin comprender. Lo único que puedo hacer es hacer lo que creo que ellas deberían haber hecho. Una de esas cosas es ayudarte. Ya sabía que esta gema estaba lejos de haber superado los traumas que pronto la aguardaban. Con todo lo que se había perdido, le esperan golpes duros. La fragmentación de Diamante Rosa, la nueva era y todo lo que vino después serán revelaciones que le cambiarán la vida. Ojalá pueda ayudarla a asimilarlo todo, o al menos a encontrar a quienes sí puedan. Pero antes de nada, necesito que se recupere. Capítulo 7. Saliendo de los túneles. Por suerte, la salida de los túneles de acceso fue mucho menos inquietante que la entrada. La presencia de Peridot me tranquilizó bastante. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaron de charlas triviales sobre maquinaria y las noticias menos perturbadoras que se me ocurrían de las que apenas había. De vez en cuando pasábamos junto a uno de sus robonoides, esas máquinas del tamaño de animales pasaban tintineando al completar su siguiente tarea. Oí suspirar a la gema a mis espaldas cuando un robot bastante maltrecho desapareció de mi vista. Nunca pensé en lo mucho que se habían deteriorado mis robonoides. Ahora tiene mucho más sentido, al dejar de pensarlo. Me giré y vi que la mecánica había alzado el robonoide en el aire, con una mano levantada como si sostuviera un controlador invisible. Mira este. Incluso sin tener en cuenta la pintura desconchada y los golpes, las extremidades están desgastadas y la programación necesita urgentemente una actualización. Y aún así, lo pasé por alto por completo, esperando refuerzos que nunca llegaron. No cuestioné a la gema mientras seguía divagando. Sería bueno mantenerla enfocada en algo que le gustara para ayudarla a sobrellevar lo que se avecinaba. Bueno, si quieres, puedo intentar hacer un pedido de la generación actual de robonoides. He oído que usan piernas magnéticas para evitar el desgaste de las articulaciones móviles. Eso pareció captar la atención de la gema mayor, que giró la cabeza hacia mí a una velocidad que le habría provocado un latigazo cervical a un humano normal. Abrió la boca para decir algo, pero el zumbido de uno de sus robonoides la hizo volver a prestarle atención. Quizás más tarde, creo que puedo sacarles más provecho. ¿No dijiste que teníamos recursos limitados o algo así?, me preguntó Peridot, con una expresión difícil de descifrar. ¿Estás segura? Incluso si lo rechazan, podría valer la pena hacer la solicitud. Peridot negó con la cabeza, mirando a su pequeño robot con una mirada casi cariñosa. Una de sus patas zumbó ligeramente al moverse en su agarre telequinético. Supongo, pero... Vi un brillo en los ojos de la técnica, sus labios se afinaron mientras se devanaba los sesos buscando una explicación. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro a pesar de mis esfuerzos. Así que es así. Ah, ya veo, dije con aire de saberlo todo, lo que hizo que Peridot detuviera su ajetreo mental.
¿Qué se supone que significa eso?, exclamó, con un ligero rubor verde oscuro tiñendo sus mejillas. Cuando no respondí y simplemente me giré para seguir caminando, pareció redoblar sus esfuerzos por obtener una explicación. ¿Qué quieres decir con ya veo? Deja de intentar ser misteriosa. Vamos. Siguió intentando sonsacarme una respuesta durante gran parte de nuestro camino fuera de los pasillos de mantenimiento. Aunque eso se desvaneció una vez que llegamos a la salida. De hecho, se había vuelto inquietantemente callada, considerando lo que he averiguado sobre ella hasta ahora. ¿Está todo bien? Peridot pareció salir de sus pensamientos, pero rápidamente se recompuso. Estoy bien, de verdad. Es solo que, hace tanto que no salgo de aquí, la oí respirar hondo. Estoy pensando en todo lo que me he perdido. Será mucho que asimilar, así que si necesitas desahogarte, puedes pasar por mi oficina. ¿Desahogarme? Yo, nunca había oído esa frase. ¿Qué significa exactamente? Intentar reprimir o ignorar las emociones negativas puede perjudicar tu rendimiento, respondí rápidamente, intentando disimular mi lapsus. Pueden afectar tu estado de ánimo y tu capacidad para trabajar con los demás, hacer que pierdas la concentración, entre otras cosas. Por eso es bueno que alguien te ayude a aliviar esos sentimientos negativos. Que alguien te ayude a aligerar la carga de tus pensamientos. Ah, ya entiendo, exclamó Peridot con fuerza, juntando el puño cerrado en la palma de la mano. Es como cuando uno de mis robonoides se satura de código. Necesito entrar y eliminar parte del código redundante. ¿Qué? ¿Simplemente conectas un tubo a mi gema y borras lo malo? No. Sin darme cuenta, ya me había girado hacia Peridot y la tenía en mis manos, sosteniéndola en el aire con una facilidad sorprendente. Cuando recobré el sentido, la dejé caer al suelo, ignorando la expresión de asombro en su rostro. No. Manipular la mente de una gema no es algo que pueda hacer. Apreté los puños para que dejaran de temblar. Los superiores ya usan demasiado ese tipo de tecnología para alterar la mente, sin importarles el daño que causa. Cuando digo aliviar tus cargas, me refiero a que estaríamos hablando de ellas. Peridot se recuperó de la sorpresa y, afortunadamente, decidió ignorar mi inesperado arrebato. Hablar. ¿Cómo se supone que eso va a ayudar en algo? Sé que no tiene mucho sentido cuando solo lo piensas, pero supongo, es casi como cargar con un peso físico. Se hace más fácil de sobrellevar cuando lo compartes con alguien en quien confías. Peridot no respondió por un segundo, y no pude evitar preguntarme si mi pequeño ataque de pánico la había asustado. No entiendo nada de eso, pero, lo intentaré, si creo que lo necesito. Contuve un suspiro de alivio, mis manos se apretaban y aflojaban en un ritmo imperceptible. Eso es todo lo que pido. Las cosas parecieron calmarse después de eso, y nuestro viaje finalmente concluyó con la apertura sin ceremonias de la puerta del túnel. Las luces de los pasillos principales inundaron mis ojos. Lo cual, extrañamente, no me cegó del mismo modo que lo habría hecho con mis ojos humanos. Dejé escapar un suspiro silencioso al salir finalmente de los oscuros pasillos con Peridot a mi lado. Justo donde estaban cuando me fui estaban Carnelian y el otro cuarzo, quienes parecían sorprendidas de que hubiera regresado. Se sorprendieron aún más al ver la gema que me seguía. «Oh cielos, es un peridoto», oí susurrar a Carnelian. No sirvió de nada, a juzgar por el repentino rubor de la gema verde. Es altísima. Nunca había visto una tan grande sin potenciadores de extremidades, comentó el otro cuarzo, examinando a la mecánica de arriba abajo. Carnelian, dije, silenciando la conversación. Tengo nuevas órdenes para ti. La pequeña gema roja chilló cuando la señalé, intentando, sin mucho éxito, hacerse más pequeña.
El otro cuarzo, en cambio, intentaba parecer más grande, como para distraerme. Observé ambos comportamientos contrastantes antes de decidir seguirles la corriente. Ambas, enfaticé la palabra, llevarán a Peridot a las distintas secciones de la estación. Que se familiarice con las gemas presentes aquí, la verán mucho de ahora en adelante. Mis ojos se posaron en Peridot, aparentemente confundida por el marcado contraste entre cómo la había tratado y cómo interactuaba con las dos frente a mí. Contuve otro suspiro mientras comenzaba a hablarle. Peridot, irás con ellas para integrarte con las nuevas gemas y los procedimientos operativos actuales. Si tienes alguna duda o malentendido que no puedan explicarte, ven a verme, ¿entendido? Sí, mi Ágata. Volví a mirar a las dos cuarzos. ¿Alguna pregunta? No, mi Ágata, exclamaron un poco más alto. Me mordí la lengua ante la injusticia del contraste. ¿Acaso su comportamiento haría que Peridot me temiera o desconfiara de mí? Maldita sea. Bien, pueden retirarse. Estaré en mi oficina. No esperé a ver sus expresiones y caminé a paso ligero de regreso al santuario blanco y vacío de mi habitación. Contuve la respiración al cerrarse la puerta tras de mí, una pequeña parte de mí esperaba que alguien golpeara la puerta para decir que algo había salido mal. Pero a medida que pasaban los minutos, sentí como mis puños apretados se aflojaban cada vez más. El control que había mantenido con tanta firmeza se fue diluyendo hasta que me desplomé contra la pared. Era solo un alivio temporal, concentrarme así en Peridot y las demás gemas, ya lo sabía. Solo me hacía sentir bien por un tiempo, no me ayudaría a largo plazo. Recordé mis palabras a la gema fuera de tiempo, las conversaciones repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Por todos los cielos, qué hipócrita soy, le pregunté al aire, apoyando el antebrazo sobre los ojos para contener las lágrimas. Y apenas había empezado. Había 1000 cositas más que probablemente me esperaban tras la puerta. Visitas inevitables de diamante azul, posibles lluvias de meteoritos, un desastre con los Omen y probablemente otras 100.000 cosas que apenas podía imaginar. Pero todo eso puede esperar. Por ahora, solo quería recostarme contra la fría pared y dejar de fingir. Interludio 1, Peridot. Ah, pensé que iba a desaparecer ahí dentro, gimió Carnelian al caer al suelo, recostándose junto a sus compañeras gemas en círculo. Bueno, un círculo lo más parecido a lo que 5 gemas podían formar, pero eso no importaba. Las otras 3 guardias de cuarzo del grupo emitieron varios bufidos y gruñidos de asentimiento, para la silenciosa confusión de la quinta gema. Ya lo creo. Parecías lista para salir corriendo en cualquier momento, comentó una jaspe naranja, apodada Flaca por su delgadez, con una risita forzada. La sonrisa irónica se desvaneció rápidamente de su rostro, dando paso a una expresión de dolor y nerviosismo. Es sorprendente que aún no haya intentado rejuvenecer a alguna de nosotras. Ese informe habría sido la oportunidad perfecta. Me pone de los nervios. Por las estrellas, te entiendo, se quejó otra cuarzo, 8XL, echándose su cabello azul rizado hacia atrás. Cada vez que pasas cerca de nosotras me pongo histérica. Es como si disfrutara asustándonos. ¿Estás segura de que hablas de la misma Ágata? Todos en el círculo se giraron hacia la única gema no cuarzo presente. La gema verde los miró extrañada, lo que se reflejó en el tono de su voz. Me he reunido con ella varias veces para hablar de mantenimiento y gestión de recursos, y ha sido bastante profesional y complaciente. Pues claro que te daría un trato especial, comentó Skinny, señalando a Peridot con gestos exagerados, lo que hizo que la gema se echara hacia atrás incómoda. Eres una Peridot de la era 1, vales más que cualquiera de nosotras. Cualquier Ágata se rompería si no intentara ganarse tu favor. Es un gran honor para ellas. Era 1. Yo.
La gema apartó la mirada de las demás, claramente incómoda con el tema. ¿Está segura de que me está dando un trato especial? Sin duda, respondió de inmediato la cuarta de las cuarzos, encogiéndose de hombros. Su cabello corto, estilo bob, rebotó ligeramente al moverse. Las otras guardias fuera de servicio asintieron, lo que solo aumentó la confusión de la Peridotto. Las gemas de la Era 2 son mucho más débiles que las de la Era 1. XJ9 tiene razón, por no mencionar que poseen más habilidades que las de la Era 2 jamás tuvieron, intervino 8XL, apoyando los brazos en los hombros de la chica morada. Por ejemplo, las Peridottos de la Era 2 no pueden controlar el metal como las de la Era 1. Y ni hablar de que necesitan esos extraños potenciadores de extremidades, exclamó Skinny. Y no es solo para compensar la diferencia de altura. También compensa el hecho de que no pueden cambiar de forma ni interactuar con la tecnología. Cualquier comandante que se precie se esforzaría porque los tuvieras en alta estima, concluyó Carnelian. Las demás gemas se dispusieron a seguir hablando, pero Peridot las interrumpió levantando las manos. Basta, basta ya. Peridot respiró hondo, abrumada por la información que la bombardeaba. La gema verde suspiró profundamente antes de levantarse. Oye, ¿a dónde vas?, gritó XJ9, poniéndose de pie para seguirla. Los demás cuarzos hicieron lo mismo, pero se detuvieron cuando Peridot alzó las manos de nuevo. Necesito pensar. A solas, especificó, provocando que las demás gemas se miraran con preocupación. Al ver que no la iban a seguir, salió corriendo de la habitación antes de que pudieran decir nada más. Siendo sincera, Peridot no tenía ni idea de a dónde iba. Sus pensamientos bullían con todo lo que había aprendido en el poco tiempo que llevaba con estas nuevas gemas. Toda la charla sobre eras, recursos y gemas menos capaces parecía una losa sobre su cuerpo. ¿Pesas? ¿No es eso lo que? El pensamiento la arrastró de vuelta a su conversación con Ágata. Debería, susurró para sí misma, recordando la promesa que la gema azul le había hecho hacía tan solo un rato. Se sintió un poco torpe al solo pensarlo, escuchar cómo podrían tratarla mejor que a las demás solo por haber salido de la Tierra antes no le parecía bien. Pero, al mismo tiempo, ¿no sería mejor afrontar el problema de raíz? Aunque Peridot no estaba segura de poder lograr que la gema comandante admitiera algo directamente, sí estaba segura de que obtendría algún tipo de confirmación de su conversación. Antes de que Peridot pudiera llegar a una conclusión concreta sobre qué hacer, se dio cuenta de que ya estaba frente a la oficina de la gema. Las puertas parecían extrañamente imponentes, de una forma que la gema nunca había experimentado antes, sintiéndose menos como una parte familiar de la estación y más como los terrenos de una esmeralda o esonita particularmente crueles. Tal vez fuera la forma en que los soldados hablaban de ella, o tal vez dudaba del altruismo de la gema. En cualquier caso, algo en su interior temía descubrir lo que la esperaba al otro lado. Finalmente, Peridot se obligó a seguir adelante, abrió la puerta y entró en silencio. Ya pensaría en las terribles consecuencias después. Ahora mismo necesitaba evaluar a fondo a la gema al mando de su puesto. Lo primero que notó al abrir la puerta fue que la comandante no estaba sentada en su escritorio, sino recostada contra la pared, con el rostro hacia el enorme ventanal. Peridot arqueó una ceja, preguntándose en silencio por qué estaba allí tumbada. ¿Acaso seguía la misma rutina que las demás gemas? En realidad, ¿cuál era el propósito de todo aquel sistema? Peridot negó con la cabeza, relegando esas preguntas a los confines de su mente. No era el momento para eso, necesitaba hacer las preguntas correctas mientras tuviera tiempo. «¿Mi Ágata?», preguntó con cautela, notando de inmediato cómo la gema en cuestión se tensaba de una forma extraña. Un brazo se alzó hacia su rostro, limpiándose algo antes de incorporarse para mirarla.
Peridot notó pequeñas manchas en el brazo de la gema antes de que desapareciera tras su espalda. ¿Había estado llorando? Peridot, ¿pasa algo?, preguntó la chica de tacones, interrumpiendo los pensamientos de Peridot antes de que pudieran desarrollarse por completo. ¿Hubo algún problema con los cuarzos? Sé que pueden ser un poco revoltosos, pero tienen buenas intenciones. No, se han portado bastante bien conmigo, considerando todo. Había un tono de incomodidad en su voz que Holly pareció notar. Solo, los he estado escuchando hablar y quería preguntarte sobre ellos. Ya veo, respondió la comandante con sencillez, aparentemente imperturbable ante la petición de la mecánica. Se dirigió a su escritorio y se sentó frente a la peridota sin armar mucho alboroto. ¿Qué era lo que querías preguntar? Peridot dudó un instante, necesitando un momento para armarse de valor. Las cuarzos dicen que, me tratas mejor que a ellas por ser de la era 1. ¿Es cierto? No, respondió Holly sin titubear, mirándola fijamente a los ojos antes de continuar. No sería justo ni para ti ni para las demás gemas de esta instalación ponerte en un pedestal. Cualquier ayuda que te brindo está disponible para cualquier otra gema que la solicite. Pero entonces, ¿por qué te tienen miedo?, exclamó Peridot, dando un paso al frente con una repentina confianza. No sabía de dónde sacaba esa fuerza interior. Creo que nunca en mi vida he visto un grupo de gemas tan nerviosas. Bueno, aparte de ellas, solo he visto unas pocas gemas, pero aún así. Eso no es algo que pueda hacer ahora mismo. Holly pareció desanimarse, apoyando la cabeza en una mano. Sus ojos reflejaban una extraña tristeza que le recordó a Peridot las lágrimas que apenas había visto antes. Explícate, fue la simple exigencia de la técnica. No sé si lo sabes, pero probablemente soy la gema más nueva de esta estación. Y por mucho. Holly se recostó en su asiento, como si de repente se interesara por el techo. Hace 2 semanas estándar entré en los túneles de mantenimiento para buscarte. Ese mismo día salí del suelo. ¿Qué? Peridot casi dejó caer sus tabletas de datos por la sorpresa, su control metálico, casi perfecto, flaqueó ante la repentina revelación. ¿Por qué harían eso? Ni siquiera soy una niña pequeña y sé que no se deben enviar gemas recién llegadas al campo. Todavía deberían estar recibiendo un paquete de formación básica para su estación específica. La crisis de recursos ha facilitado la necesidad de que las gemas entren en servicio lo antes posible. Y cualquier información necesaria se puede descargar, y de hecho se ha descargado, utilizando tecnología de interfaz gema, lo que acelera el proceso. Holly suspiró, como si estuviera absorta en sus pensamientos por un momento. Inclinó la cabeza hacia abajo para mirar a la otra gema. Lo importante es que acabo de empezar a trabajar aquí, reemplazando a una Ágata que trataba a sus gemas de forma injusta. Entonces, cuando las amatistas hablan de que las castigas, solo te comparan con la Ágata anterior, preguntó Peridot en voz baja, más que nada para escuchar la explicación de sus propias palabras. Eso no es justo. No lo es. Holly se levantó de su asiento y rodeó el escritorio hasta quedar junto a Peridot. Pero las cosas rara vez lo son. Lo único que puedo hacer es intentar mejorar las cosas para ellas y esperar que con el tiempo lleguen a confiar en mí. Creo que entiendo, dijo la gema verde, girándose finalmente para salir de la habitación. Gracias por decírmelo. Voy a ver si puedo convencer a los cuarzos de que te den una oportunidad. El rostro de la Ágata cambió, mostrando una expresión profundamente emotiva que Peridot no pudo descifrar. Agradezco la intención, pero probablemente sea mejor que no lo hagas, negó Holly con la cabeza. Las gemas guerreras como ellas son tercas por naturaleza, a veces demasiado. No quiero que te arriesgues a enemistarte con ellas intentando ayudarme.
Concéntrate en ti por ahora. Puedo soportar la hostilidad. Está bien, respondió Peridot mientras la puerta se cerraba, dejándola de nuevo en el pasillo donde se había quedado paralizada hacía apenas unos minutos. Le habían dado más información y sentía que se acercaba a descubrir cómo encajaba todo. Los cuarzos, las ágatas, todas las conversaciones sobre las eras. Estaba cada vez más cerca de comprenderlo todo. Pero aún me faltan tantas cosas, susurró, frotándose con una mano el símbolo del diamante que lucía con orgullo en su pecho. Al final lo descubriría todo. Después de todo, su propósito era reconstruir las cosas. Capítulo 8. Hablen del Club de la Lucha. Me sorprendió lo difícil que era encontrar dispositivos para medir el tiempo en el imperio. Fue una decisión extraña que me hizo cuestionarme más de una vez durante mi estancia aquí. Ya fuera por la naturaleza eterna de las gemas o porque lo consideraban innecesario, solo había 3 quizá 4 dispositivos en toda la estación que registraban el tiempo. Y todos estaban en mi oficina. Quizás se pregunten por qué menciono esto. Porque, después de 30 días y 30 noches atrapada en esta pesadilla alienígena, me centraría tanto en los relojes. La respuesta es simple porque tardé todo ese tiempo en automatizar el maldito cambio de turno. Dios mío, qué fastidio tener que correr a mi oficina cada 2 horas para anunciar el cambio de guardia. Tenía otras cosas que hacer, y tener que dejarlo todo tan a menudo solo para hacer un anuncio se estaba volviendo cada vez más insoportable con el paso de los días. Debería haberlo automatizado para el final de la primera semana, pero con todas las emociones a flor de piel que tenía, no tuve la oportunidad. Ahora que por fin me estoy adaptando, he podido dar un paso atrás y dejar que las cosas fluyan solas. Lo que, por supuesto, significa que básicamente me la paso dando vueltas por la estación como una tonta, preguntándome qué debería hacer. En realidad, probablemente había 1000 cositas que podía hacer, pero no estaba del todo segura de estar lista para afrontarlas. La habitación con las otras gemas de cuarzo era algo que definitivamente tendría que solucionar pronto, pero el problema radica en lo que sea que me esté perturbando. No sé qué pasaría si siquiera viera esas gemas. Ya es bastante difícil lidiar con el desastre de la rebelión de Diamante Rosa, pero tener que ver a esas gemas podría destrozarme por completo. Los Omen eran Uf. No sé si podré soportar verlos, pero por una razón completamente distinta a la de las gemas. Simplemente me inquieta de una forma inexplicable el hecho de que, en esencia, me hayan confiado la propiedad de personas. Y no solo personas normales, sino personas que han sido sobreprotegidas hasta el punto de no poder valerse por sí mismas, completamente dependientes de los sistemas de la estación para prácticamente todo. He hecho algunos planes en secreto, sí, pero la idea de ponerlos en práctica me obligaría a interactuar con ellos a un nivel para el que no estoy preparada. Quizás si le pidiera a Peridot que diseñara e introdujera algún tipo de objeto de enriquecimiento, podría poco a poco reducir su dependencia. Un estruendo retumbó en los pasillos, seguido del rugido de una multitud que resonaba a mi alrededor. Por un instante, me asusté, pensando en un posible ataque. Sin embargo, esas ideas se disiparon rápidamente al darme cuenta de que el rugido en realidad eran vítores que me resultaban familiares. Comencé a seguir los sonidos, escuchando cada golpe, cada ruido sordo y cada abucheo que se propagaban por esta sección de la estación. Tras abrir a modo de prueba algunas habitaciones vacías, logré localizar el origen del ruido en otro atrio, situado en una planta distinta a la principal que había usado antes. Y dentro me encontré con un club de lucha, no, en serio. No sé cómo describirlo de otra manera. Las gemas estaban apiñadas formando grupos alrededor de una arena improvisada. Bueno, más que una arena, era un espacio abierto que la multitud no ocupaba. Dentro del ring, 2 gemas se enzarzaban en una pelea con unas sonrisas descomunales.
Me sorprende que esto no haya pasado antes, dije en voz baja, lo suficientemente baja como para que ninguna de las cuarzos me oyera entre sus propias voces. Bueno, supongo que puedo observar un rato. ¿Acaso aprenderé algo sobre lucha viéndolas? Resultó que las dos gemas que luchaban en la improvisada arena sabían tanto de lucha como yo, es decir, nada en absoluto. Eran bastante fuertes, al menos según lo que recordaba del programa, pero les faltaba delicadeza, control y técnica. Incluso alguien sin entrenamiento como yo podía darse cuenta de que no tenían ni idea de cómo dar un buen puñetazo. Simplemente estaban lanzando su peso holográfico sin ton ni son hasta que una lograba conectar un golpe de suerte. Me hizo preguntarme qué incluían realmente los paquetes educativos para cuarzos, si es que recibían alguno. Una de las gemas rodó para esquivar el intento de puñetazo de la otra, agrietando el suelo y engrosando la telaraña que lo cubría. Bien, debería intervenir antes de que la situación empeore, al fin y al cabo, solo tenemos una gema de mantenimiento. Entré en la habitación y me encontré de repente frente a frente con una gran cuarzo de color lavanda. Era un milagro que pudiera ver la pelea, ya que mi altura me permitía ver todo por encima de sus hombros. Un simple toque en el brazo bastó para que se girara, con el rostro iluminado por una brillante sonrisa. Oh, perdón. Necesitabas que me moviera para que pudieras. Mi Ágata. La gema se interrumpió, haciendo un rígido saludo de diamante. Su exclamación fue escuchada por las gemas a nuestro alrededor, provocando que muchas otras respondieran con un saludo, todas apuntándome. Reprimí el suspiro que amenazaba con escaparse de mis labios. Muévanse. Necesito hablar con las gemas que están destrozando mis relucientes pisos. Fue como si hubiera ordenado al mar rojo que se abriera paso, todas las gemas que me veían se apartaban. Las que seguían viendo el combate eran apartadas por las demás. Algunas protestaron hasta que me vieron, y entonces también empezaron a arrastrar a las otras gemas. Ya basta, ustedes dos, exclamé, alzando un poco la voz para asegurarme de que todas me oyeran. No fue difícil, pues todas las gemas restantes me vieron y guardaron silencio. Las dos me miraron, enfrascadas en lo que solo podría describirse como un intento de forcejeo propio de un niño de primaria. Ni siquiera voy a empezar a discutir todo lo que están haciendo aquí. Solo vayan a buscar a Peridot y ayúdenla a reparar los destrozos. Ya pensaré en los castigos después. Señalé la puerta, la decepción se notaba en mi voz. Las dos gemas se sonrojaron intensamente mientras salían a toda prisa de la habitación, dejándome en medio de una multitud enorme. No estoy enfadada por vuestra pequeña competición. Más bien, esperaba que algo así sucediera cuando os di la libertad de elegir qué querían hacer durante los descansos, les dije, notando cómo algunas se miraban con cierta sorpresa. Simplemente les pido que, si desean organizar eventos similares en el futuro, soliciten a Peridot o a mí la instalación de un equipo adecuado. No quiero ser yo quien tenga que explicar cómo una de nuestras amatistas se hizo añicos en un accidente de entrenamiento no autorizado. Las despedí poco después, y la habitación se vació rápidamente a medida que todas las gemas se marchaban en masa. El atrio era un desastre, suelo roto, estructuras dobladas e incluso algunas gemas infladas, supongo que de combates anteriores. De reojo vi lo que parecía una versión metálica de un globo con forma de animal, aunque no se parecía a ningún animal que conociera. Esto podría quedar bien como decoración, dije en voz baja, tomando la extraña obra de arte con la mano libre. Debería dejar esto antes de seguir con mi ronda. Técnicamente, necesito reportar este incidente antes de poder hacer nada más. Aunque eso no significa que no pueda restarle importancia. Capítulo 9. El despacho del director. Me llevó varias horas reescribir frases y omitir cuidadosamente ciertos detalles antes de sentirme mínimamente satisfecha con el aspecto del informe del incidente.
Elegí mis palabras específicamente para dar la impresión de que todo estaba planeado, de modo que sonara más a un ejercicio de entrenamiento que salió un poco mal que a una pelea clandestina. Aunque sí tuve que consultar varios códigos y normas para asegurarme de no acusar accidentalmente a nadie de infringir las leyes del imperio. No quería que apareciera alguna gema de alto rango y arruinara todo lo que tenía entre manos porque desconocía que los combates de entrenamiento estaban prohibidos. Una vez que todo estuvo completo y archivado, me recosté y solté un suspiro profundo. Ni siquiera en otra vida, en otro universo, como parte de otra especie con una constitución y sociedad completamente diferentes podría escapar de la pesadilla que es el papeleo. Si tengo que volver a escribir sobre qué gema estaba en qué habitación o a qué hora, me tiro por la ventana. No es que hacer tal cosa fuera útil, ya que solo estaría flotando sin rumbo por el espacio hasta que dejara de pensar. E incluso si lograra regresar, Peridot me daría una buena reprimenda. En resumen, no fue una decisión muy inteligente. Finalmente, llegó el momento en que un par de gemas entraron a la oficina, afortunadamente mientras yo seguía ocupada con tonterías burocráticas. Una Peridot furiosa me miró desde el otro lado de la mesa mientras un par de gemas la seguían, encorvadas en un torpe intento de ocultar sus enormes figuras. Ah, ya estás aquí. Supongo que eso significa que has terminado de reparar los daños, ¿no? Peridot resopló levemente, y noté que las dos detrás de ella parecían encogerse aún más. Apenas. Estas dos fueron más un estorbo que una ayuda. No entiendo por qué decidiste enviármelas así. Miré a la gema con los ojos entrecerrados. No les ordené que ayudaran a reparar los daños porque fueran buenas en ello. Apoyé los codos en el escritorio, entrelazando los dedos bajo la barbilla. Les ordené que enmendaran sus errores para que comprendieran las consecuencias, para que vieran la situación desde tu perspectiva y, con suerte, no te complicaran las cosas en el futuro. Las dos gemas guerreras parecieron sorprendidas por mis palabras, casi como si les hubiera hablado en un idioma desconocido. Peridot tampoco esperaba mi respuesta, pero pareció aceptarla. Parecía tranquilizada por el hecho de que intentara facilitarle las cosas. Ahora bien, tengo una cosa más que quiero que hagan antes de dejarlas ir, dije, mirándolas fijamente. Ambos se pusieron inmediatamente en alerta máxima, permaneciendo con los brazos rígidos a los lados. Jaspe Facit X2N2 CUT XJ9, Amethyst Facit 5 CUT 8XL, discúlpense con Peridot, ordené. El mecánico parpadeó, las dos gemas lo imitaron al instante. ¿Me oyeron? Discúlpense con la pobre Peridot por causarle angustia, señalé al técnico confundido. Trabaja tan duro para que esta estación funcione a la perfección, ella sola, cabe añadir, y ustedes dos van y arman un lío que ella tiene que arreglar. No precisamente contamos con muchos recursos, ¿saben? Las dos gemas estaban sonrojadas, no sabía si les avergonzaba su comportamiento o que las estuviera obligando a disculparse así. Peridot se interpuso entre ellas y se inclinó sobre mi escritorio. Mi Ágata, no creo que sea necesario, tartamudeó, con las mejillas teñidas de un verde intenso. Creo que han aprendido la lección. No, no la han aprendido, la interrumpí, ordenándole con un gesto que se apartara. Cuando obedeció, continué. Estas dos tal vez conozcan la lección que intento enseñarles, pero nunca la interiorizarán a menos que admitan su culpa. 8XL se frotó el brazo nerviosamente, con el rostro completamente sonrojado mientras ella y XJ9 se encontraban en una situación incómoda. ¿Estaba llorando? Maldita sea, ahora me siento como una directora lidiando con un par de niñas de primer grado revoltosas. Aunque, considerando como suelen ser, quizás sea una buena comparación. La gema púrpura respiró hondo,
haciendo todo lo posible por apartar la mirada de Peridot. Lo siento, Peridot, no volverá a suceder, apenas logró articular, y la otra cuarzo respondió rápidamente con un lo siento similar. Está bien. Solo no lo vuelvas a hacer. Peridot respondió, ocultando su rostro tras una de sus pantallas. Contuve un suspiro y me puse de pie. Bien, pueden irse, dije, ignorando cómo los dos soldados se apresuraban a salir. Pero antes de que se vayan, quiero pedirles una cosa más. Se quedaron paralizados justo cuando la puerta estaba a punto de abrirse, dándome la espalda. Vi cómo se les tensaban los hombros mientras esperaban algo, sin duda anticipando que les exigiría algo descabellado. Aunque, supongo que para ellos podría resultar un poco descabellado. Solo un poco. Asegúrense de decirles a sus compañeros que no habrá más rejuvenecimientos mientras yo esté al mando de esta estación. Todas las miradas se clavaron en mí, un par de ojos reflejaban una mezcla de alivio y sorpresa, mientras que los demás estaban completamente estupefactos. ¿Q qué?, preguntó 8XL. Parecía dudar si me había oído mal. Me mantuve firme, sin cambiar mi repentino anuncio. Acabo de decir que, mientras yo sea la Ágata de esta estación, ninguna gema será castigada con rejuvenecimiento de ningún tipo, dije haciendo otro gesto con la mano. Ahora, tengo otros asuntos que atender. Ese sí, mi Ágata, dijeron ambas gemas al unísono, y la puerta se abrió y se cerró tras ellas con un tintineo metálico. Hubo un instante de silencio, solo Peridot y yo permanecíamos en la habitación. El mecánico seguía apartando la mirada, sonrojado por la vergüenza. El ambiente era un poco incómodo, considerando lo que acababa de suceder, pero sentí que era necesario. Entonces las oí vitorear, los sollozos de alegría y celebración llegaban al otro lado de la puerta. Si no supiera nada mejor, habría pensado que oía a gente celebrando el fin de una guerra. Aunque, considerando lo que habían pasado, quizá fuera una comparación acertada. Sabes, probablemente debería haberles dicho eso antes, parpadeé. Pero claro, probablemente no me habrían creído si se lo hubiera dicho antes. La mayoría de las gemas probablemente aún no me crean, pero seguramente lo entenderán con el tiempo. Quizás. Pareció mejorarles un poco el ánimo, dijo Peridot, sin entender por qué las dos gemas sonaban tan contentas. Ahora que eso está hecho, sea lo que sea, tengo algo importante que contarles. De verdad que no hay descanso para los malvados, ¿verdad? ¿Qué ocurre, Peridot?, pregunté. La gema me acercó una de sus tabletas de datos, que mostraba la órbita de la estación con un anillo verde brillante. Se trata de los anillos alrededor del planeta, nuestra órbita actual nos lleva a intersectar con ellos. Fruncí el ceño y comprobé que, efectivamente, la órbita se cruzaba directamente con los enormes anillos. Peridot levantó su otra tableta y empezó a teclear en ella con un dedo. He hecho todo lo posible por desviar nuestro rumbo, pero aún así nos dirigiremos al borde del campo de escombros. Debemos asegurarnos de que todos estén alerta por si chocamos con un asteroide u otro cuerpo masivo. Si no tenemos cuidado, un impacto podría causar daños críticos a la integridad de las instalaciones. Lo que también pondría en riesgo a los habitantes orgánicos del zoológico. Maldita sea. ¿Por qué no podía ser un club de la pelea lo peor que me tocaba lidiar hoy? Por suerte, aún tenemos 28 horas estándar antes de que nos encontremos con los anillos del gigante gaseoso. Todavía debemos actuar con rapidez, pero tenemos tiempo. Entiendo, gracias por informarme, Peridot. Sigue trabajando para ver si puedes mejorar nuestras posibilidades de evitar los anillos. La gema asintió con una mirada decidida y salió de la habitación poco después. Me recosté en mi silla, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar al techo. Joder.
Capítulo 10. Preparándonos para lo inevitable. Esta situación distaba mucho de ser ideal, y eso siendo optimistas. Revisé frenéticamente varios registros de datos y planos de la nave en busca de alguna solución, o al menos algo que redujera las probabilidades de daños graves. Desafortunadamente, esas opciones no eran muy buenas. Y el tiempo se nos escapaba a un ritmo alarmante, solo quedaban 23 horas para el encuentro. Cambiar la órbita de la nave fue lo primero que investigué, pero como dijo Peridot, no era una opción viable. No me malinterpreten, este lugar tenía propulsores muy potentes, tenían que serlo para mover semejante mole de acero alienígena. El problema radicaba en que teníamos muchísimas restricciones de energía y recursos. Debido a nuestra condición de instalación no esencial, solo contábamos con el mínimo indispensable de personal y energía. Lo he comprobado. Peridot solo puede forzar los quemadores de la nave al 20% como máximo antes de que corra el riesgo de agotar el núcleo por completo. Es una limitación que, para mi exasperación, ha restringido varias opciones. La estación contaba con algunas defensas integradas, simples cañones láser y similares. Pero presentaban el mismo problema que los propulsores, el consumo de energía era demasiado alto para atravesar todo el campo de escombros. Cada disparo extraía energía directamente del núcleo y nos ponía en riesgo de una fusión total. Así que, lamentablemente, no puedo enorgullecer a mi país y simplemente abrirme paso a tiros. Quizás la próxima vez. Otra medida de protección que consideré fue invertir los generadores de gravedad internos. Al ser una gigantesca instalación espacial, por no mencionar su función, era necesario algún tipo de gravedad artificial para mantenernos en la superficie. Se me ocurrió intentar invertir los generadores para que, en lugar de atraer los objetos hacia el suelo, empujaran suavemente los escombros lejos de la nave. No era viable, la gravedad no era lo suficientemente fuerte. Incluso si hubiéramos querido aumentarla, nos habríamos topado con el mismo problema de consumo de energía que con los demás. Aunque, quizá la solución no esté en la estación, sino en otras naves. Abrí una pestaña en una de mis pantallas e inicié una llamada con la tableta de datos de Peridot. El tono sonó brevemente hasta que la técnica contestó. ¿Mi Ágata? Peridot, ¿cuántos ojos errantes tenemos en la estación? Desvió la mirada, consultando información en su otra tableta. Hay 17, mi Ágata. Asentí mientras un plan se formaba en mi cabeza. Bien. ¿Y qué tan fáciles son de pilotar? Oh, prácticamente sin esfuerzo, dijo Peridot con desdén. Hasta un grupo de rubíes puede usarlos sin estropearlos. Llevo solo unas semanas trabajando con ellos y ya puedo desmontarlos y volverlos a armar. Perfecto entonces. Diles a los cuarzos que se preparen para el despegue. Peridot hizo una pausa mientras analizaba lo que acababa de decir. ¿Me estás diciendo que empiece a evacuar, mi Ágata? No. Planeo usar los ojos errantes para desviar la órbita de la estación y alejarla de la trayectoria de intercepción. Los ojos de la mecánica se abrieron al comprender de golpe, arqueó las cejas y volvió a su otra pantalla. Si tuvieran todos sus sistemas de comunicación conectados directamente a tu oficina, podrías dirigirlos y empujar físicamente la nave para evitar daños mayores. Habría algunos rasguños menores debido a la colisión de los cascos, pero, aún así no sería suficiente. Golpeó la pantalla con el puño, furiosa. Aún con todos los ojos errantes y los propulsores apuntando en la misma dirección, seguiríamos al borde. Entonces no lo hagas, decidí mientras una segunda idea surgía. Haremos que las naves se adhieran a la parte superior e inferior de la estación para girar y apartarnos de cualquier objeto masivo. Ninguno de los escombros será tan grande como nosotras, ¿verdad?
N no, al menos según mis cálculos. Haremos eso entonces. Suspenderé temporalmente la rotación de trabajo y me aseguraré de que todas las gemas estén preparadas para cualquier posible colisión. Busca a las gemas en las que más confíes para pilotar los ojos y diles que despeguen 1 hora antes de la intercepción. Yo me encargaré de establecer un sistema de comunicación entre las naves. Peridot asintió. Sí, mi Ágata. Me pongo con ello de inmediato. Colgó sin duda para ir a buscar a los miembros de ese grupo de cuarzos con los que pasa tanto tiempo. Lo llamaría adorable si no estuviera intentando evitar que nos estrelláramos contra mil icebergs. Va, el Titanic no me llega ni a los talones, murmuré, abriendo pestaña tras pestaña para intentar hacer videollamadas con cada uno de los ojos errantes. Irónicamente, me lamenté por no tener Zoom, aunque al mismo tiempo la idea me revolvió el estómago. Sería mucho más fácil tener una sola pestaña con todos los ojos conectados, pero tal como están las cosas, tendré que hacer de intermediaria entre ellos. Esto sería más fácil si supiera dónde están esos otros cuarzos de la estación. Aunque, pensándolo bien, quizá no sea muy popular liberarlos ahora mismo. La opinión pública sobre esas gemas sigue siendo extremadamente negativa debido a la personalidad alternativa de Diamante Rosa. Aún así, tener más personal sería de gran ayuda. Tal como están las cosas, puede que no haya suficientes manos para reparar todos los desperfectos. Tal como están las cosas, tendría que confiar en que la Fametist sea suficiente para mantener todo en pie. Si el casco se dañara en la zona equivocada del zoológico, entonces ya no habría zoológico. Carnelian experimentaba una avalancha de emociones encontradas. Llevaba así un tiempo, y no sabía cómo manejarlas. Lo único que sabía era que estaban relacionadas con la nueva Ágata. Obviamente, todo empezó con miedo. ¿Quién no tendría miedo si lo único que conocía de las ágatas eran amenazas de rejuvenecimiento y fragmentación? Carnelian estaba bastante segura de que los demás cuarzos habían perdido la cuenta de cuántas veces la habían reiniciado, sobre todo porque probablemente ellos también lo habían sufrido en algún momento. Pero luego estaban esos primeros encuentros, en los que había visto destellos de dolor en el rostro del comandante. Algo tan fugaz que si parpadeabas te lo perdías. La primera vez creyó haberlo imaginado, cuando siguió viéndolo, no sabía qué pensar. Y ahora estaba allí, escuchando los balbuceos alegres e ininteligibles de 8XL y XJ9. ¿Acaso no las estaba castigando el Ágata? Casi se atropellaban mientras corrían hacia ella. ¡Eh! Cálmense. ¿Qué les pasa?, preguntó Skinny, levantando las manos. Las dos gemas grandes se recompusieron, aunque seguían sonriendo como bobas. Bueno, adivinen qué empezó XJ9. Carnelian tuvo que pensar un segundo. No podía tener nada que ver con Peridot, que había pasado las últimas horas reparando el atrio. Pero antes de que pudiera reflexionar, 8XL soltó la respuesta. Holly Blue dijo que no va a usar rejuvenecimiento. ¿Qué? ¿Qué?, repitió Skinny en voz alta, mientras Carnelian se quedaba muda. Sí. No es genial, continuó XJ9. Dijo que nunca lo usaría mientras. No te creo, interrumpió Carnelian, sorprendida por lo poco sorprendida que estaba. Pero Carnelian, ¿no es mejor así para nosotras?, dijo. ¿Por qué debería creerle? La imagen del rostro afligido de la ágata azul cruzó su mente, pero la apartó. ¿Por qué debería creer que cumplirá su palabra cuando le convenga romperla? Una parte de ella quería creer. En algún rincón de su gema deseaba que todo terminara, no tener que temerle a esa gema.
Simplemente aceptar su palabra y no pensar más en ello. Pero no podía. No podía deshacerse de esa desconfianza, de ese miedo. La posibilidad de que hubiera otros 1000 cornelianos del pasado que no recordaba haber sido borrados porque un Ágata decidió desahogar sus frustraciones con ella. Así que se negó a aceptarlo. Lamento interrumpir su arrebato emocional, pero estamos en una situación muy grave. Las 4 gemas se giraron. Era Peridot, con expresión preocupada. Sus dedos tecleaban sin parar en sus 2 tabletas. Vengan conmigo, tenemos que darnos prisa o la estación podría correr peligro. Les explicaré en el camino. Peridot se dio la vuelta y avanzó rumbo al hangar. Carnelian no pudo evitar notarlo. No miró a los demás cuarzos, apartándolos a empujones para seguir a Peridot. Y mientras caminaba, ignoró esa pequeña parte de sí misma. Esa que le recordaba la expresión que había puesto el Ágata. Una que ya había visto antes. Una que se había reflejado en ella. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Tep, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex, Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno,
Cristian Domínguez, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.